familia en Cristo, bienvenidos a un video lectura más que estamos haciendo y pues vamos a continuar en el Evangelio según San Juan. Estamos llegando a los últimos 4 capítulos. Wow. Los que han estado viendo todos los videos, los que gustarían ver, ¿verdad? Toda la serie de videos, yo tengo una página en YouTube donde estoy poniendo todos los videos en una lista de acuerdo al estudio que estamos haciendo en el Evangelio de Juan. Trataré de dejar el enlace de eso, yo creo, en este próximo video o una publicación futura. Pero hoy nos toca el capítulo 18 y pues vamos a entrar en esta noche a estudiar la palabra de Dios como lo hemos hecho en estas últimas, yo creo, meses. Ya hasta se me olvidó cuando inicié. Pero vamos a empezar. Capítulo 18 del Evangelio de Juan. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente, Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que le había de entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Y aquí es un dato muy importante, aunque Jesús sabía que este era un lugar en el cual Judas quería hallarlo. Este es un lugar en el cual Judas quería encontrarlo aquí. Judas conocía muy bien este lugar. Jesús había estado ahí en muchas ocasiones con los discípulos. Y en vez de evitarlo, él no hizo nada para evitarlo, para irse a cambiar el lugar. Él estaba listo para ser llevado como cordero al matadero. Entonces, recordemos las palabras de Jesús mismo. En el capítulo 10 de este mismo Evangelio de Juan, verso 18, él dijo, nadie me quita la vida. Los romanos no le quitaron la vida. Él dio su vida. Él puso su propia vida. Él vino a esta tierra a dar su vida en la cruz. Entonces, él dice, nadie me quita la vida, más yo la pongo de mí mismo. Yo voluntariamente doy mi vida. El plan de Dios llevándose al cabo. Entonces, los alguaciles, ¿quién eran ellos? Bueno, ellos eran guardianes del templo. De entre los fariseos y los principales sacerdotes, no pudieron arrestar a Jesús anteriormente en otras ocasiones porque ellos no tenían el apoyo, la ayuda de los romanos, pero ahora vienen acompañados por un grupo de soldados romanos. Mira lo que dice el versículo 4. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos les respondieron, a Jesús el Nazareno. Y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. En este evangelio, Juan no narra el beso de saludo de Judas como en el otro evangelio, en Mateo, y Judas le da el beso de así al que yo bese, esa es la persona que van a arrestar, ese es Jesús. Pero ese beso que Judas le da a Jesús marcó un punto de transición para los discípulos. Al partir del arresto de Jesús, la vida de cada uno de ellos sería completamente diferente, causaría un cambio drástico, radical a sus vidas. Esta era la primera vez porque Judas estaba con ellos en las otras ocasiones cuando repartieron el pan y él dijo, uno de ustedes no me va a entregar, y hasta Judas mismo dijo, seré yo, Señor, sabiendo que era él ya estaba listo para formar los planes de traicionarlo, y esta es la primera vez donde Judas traicionó abiertamente a Jesús delante de los otros discípulos. Mira lo que dice el versículo 6. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Entonces, los soldados romanos
estaban preparados para recibir una resistencia armada. Ellos pensaron, nosotros vamos a arrestar a Jesús y los discípulos se nos van a echar encima, van a tratar de defender, va a haber un ataque. Ellos pensaban que iban a encontrar una resistencia armada y bajo esta posible circunstancia, si acaso los discípulos se hubieran armado, si estuvieran dispuestos a tomar una posición defensiva, ellos tenían que estar preparados y por lo tanto venían con armas, venían con linternas, venían listos. Entonces Jesús responde, yo soy. Y aquí dice en el versículo 6 que retrocedieron, se asombraron, ellos no estaban esperando esta respuesta de Jesús y al retroceder dice que cayeron a tierra. Pero cuando Jesús, a quien ellos buscaban, se identificó sin temor, sin miedo, en medio de la oscuridad, recuerdan, tenían linternas, ¿verdad?, para alumbrar, pero en medio de la oscuridad quedaron bien sorprendidos ante su firme respuesta cuando él dijo, yo soy. ¿A quién buscan? No, pues a Jesús Nazareno, yo soy. Y retrocedieron y cayeron a tierra. Versículo 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Mira cuánto Jesús amaba a sus discípulos. Él dijo, solo llévame a mí. A mis discípulos, déjalos ir. Ahora, en el arresto de Jesús, ¿qué es lo que pasa con los discípulos? Se dispersan, huyen. Salen corriendo en el temor, en el miedo, en la situación, ¿verdad? En esa ocasión, ¿verdad? No sabían cómo responder y lo que hicieron ellos era huir. Algunos estuvieron como que tratando de una distancia ver, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo en el arresto de Jesús. Pero mira lo que Jesús les dijo, a ellos déjalos ir, aquí estoy. Verso 9 dice, para que se cumpliera la palabra que había dicho de que de los que me distes no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, quien tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. En el intento de proteger a Jesús, aquí vemos a Pedro sacando una espada y con esa espada hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús le tuvo que decir a Pedro que guardara su espada y permitiera que llevara al cabo el plan de Dios. Esta era una reacción incorrecta de Pedro, una reacción de querer tratar de hacer algo cuando Jesús les había dicho una y otra vez, yo estoy para poner mi vida, yo seré arrestado, yo seré llevado a la cruz, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. A veces somos tentados nosotros a veces de querer encargarnos de los asuntos en los cuales muchas veces nos encontramos, en asuntos muy difíciles, en unas pruebas, en unas aflicciones, circunstancias que suceden, que surgen y queremos nosotros arreglar la situación. La palabra de Dios nos enseña a dejar, a poner todas cosas en la mano del Señor. Si un problema con alguien en el trabajo, un compañero en el trabajo, un supervisor en el trabajo, problemas familiares, problemas en la comunidad, problemas en la iglesia, lo que sea, no debemos nosotros tratar de solucionarlo en el sentido de que nos hicieron un mal, vamos a hacerles pagar. Porque aquí Pedro saca una espada, no solo la saca, sino que le corta la oreja derecha, lo hiere al siervo del sumo sacerdote. Y ese era Pedro tratando de ayudar, pero no estaba permitiendo, estaba tratando de estorbar más bien al plan de Dios que Jesús tenía de llevar al cabo por medio de las órdenes del Padre. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Dios nos dice en su palabra, no peleen ustedes, mía es la venganza y yo pelearé por ustedes. Deja las cosas en las manos del Señor y permite y confía en Dios que Él es capaz y poderoso para obrar en tu situación. Ahora,
En vez de querer nosotros arreglar la situación y tomar cartas en el asunto, no estoy hablando de cuando nos corresponde pedir perdón, debemos pedir perdón. Cuando nos corresponde ajustar o a reconciliarnos, a disculparnos o a dejar saber, mira, me ofendiste con lo que hiciste, eso no estuvo correcto. No estoy hablando de eso, estoy hablando cuando queremos tomar todo en nuestras manos y decir, ¿sabe qué? Yo me voy a encargar de esto. No, hay que dejar las cosas, ¿verdad?, a la mano del Señor. Si te maltratan, si te humillan, si te desprecian, si te persiguen, si te maldicen, mira, bendícelos, mira, ora por ellos, pero ponlos en las manos de Dios. Confía. ¿Qué es lo que debemos hacer en circunstancias difíciles? En situaciones en la cual nos encontramos entre la espada y la pared, hay que confiar a Dios y dejar que Él lleve a cabo su plan. Él tiene un plan. Y hay que dejarlo a Él llevar al cabo ese plan. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? La copa significa el sufrimiento. Jesús sabía que Él iba a tener que sufrir. Él iba a ser escarnecido, Él iba a ser escupido, Él iba a tener que ser crucificado, iba a morir. Sabía que le esperaba sufrimiento, aislamiento, la muerte de Jesús y que Jesús debería de soportar a fin de expiar los pecados del mundo. ¿Cuál fue el propósito de venir Jesús? Bueno, los judíos y los líderes religiosos pensaron que Él venía a librarlos de Roma. No, Él vino como el Salvador para venir a dar su vida en la cruz, para que toda persona, sin importar el color de su piel, sin importar el idioma que habla, sin importar cuál sea su creencia, sea una persona que no crea, que es atea, que es una persona que ¿me entiendes?, crea otras cosas, al escuchar el Evangelio, Dios nos permite entender, Dios nos abre el entendimiento, nos quita las escamas que ciegan nuestros ojos para ver quién es Él. Él es nuestro Salvador. Solamente hay una persona que puede salvar y no es no es un pastor, no es una organización, no es un gobierno. El único capaz de salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, aquel que fue a la cruz. Él sabía que esto era necesario. Él sabía cuando estaba orando en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, si hay otra alternativa, pero no se haga como yo quiera, haz tu voluntad. Él sabía cuál era su misión, cuál era su propósito. Él fue fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice Filipenses capítulo 2. Él fue obediente al Padre. Él vino a morir. Él sabía eso. Él sabía lo que le esperaba. Y entonces, por eso Él mencionó la copa. La copa no la he de beber yo. No he de sufrir. No he de estar dispuesto a estar aislado, que me abandonen, que sea yo traicionado. Y entonces Él estaba dispuesto a sufrir, a dar su vida, para que toda persona que en Él crea obtenga la vida eterna. Verso 12 dice, entonces la cohorte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año, y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. A Jesús lo llevaron de inmediato a la casa del sumo sacerdote en medio de la noche. Los líderes religiosos actuaron con prisa, querían completar la ejecución antes del día de reposo y seguir adelante con la celebración de la Pascua como si nada hubiera ocurrido. Pero no se estaban dando cuenta que el plan de Dios se estaba llevando a cabo.
No hay diablo, ni demonio, ni persona que puede detener el plan, el propósito de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Él fue a la cruz. Los romanos no le quitaron la vida. Los Caifás, los líderes religiosos que tramaron el plan, Judas que lo traicionó, no fueron las personas que lo llevaron a su muerte. Él mismo, como cordero, fue llevado al matadero. Él se ofreció como el sacrificio perfecto. ¿Por qué por qué es esto, por qué fue él el indicado? Mira, él vino a esta tierra, él, verdad, nunca pecó, jamás dijo una palabra falsa, en él no se halló ningún pecado. Moisés no podía salvar, ¿por qué? Porque Moisés pecó. David no podía salvarnos porque David pecó. Los profetas pecaron, los apóstoles pecaron, pero Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre, cumplió perfectamente la ley de Dios. Por eso la palabra nos enseña que la salvación no es por obras, no es por méritos, no es porque yo voy a la iglesia, soy miembro de la iglesia tal, yo cargo una Biblia de tal traducción, yo soy pastor, no, yo soy músico, no, yo soy ujier, yo soy diácono. Esos títulos, posiciones no te salvan. Ir a una iglesia y ser miembro y sentarte domingo tras domingo no te salva. Repetir una oración no te salva. Lo que te salva es la gracia de Dios, el regalo de fe que Dios nos da para creer en las buenas nuevas de salvación, que Dios envió a su Hijo a esta tierra. Fue a la cruz, murió. Él murió, dio su vida, expiró. Fue sepultado en la tumba por 3 días. Al tercer día resucitó con poder y gloria y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Toda persona que ha creído en Jesucristo. No solo que lo han confesado con su boca, pero que con su corazón han creído para justicia. Han creído en su corazón. Son justificados por la fe. Caminamos por fe. No una fe ciega, lo he dicho muchas veces, no estamos caminando a ciegas. Esta es una fe, una confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra y con todo mi corazón lo creo. Con todo mi corazón. Entonces, el propósito por el cual vino Cristo a esta tierra fue para dar su vida en la cruz, para que toda persona que en Él crea no se pierda, mas obtenga vida eterna. Ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado. El hecho de que Él envió a su Hijo a morir en esa cruz. Nosotros, todo ser humano, nace en pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, todos nacen en pecado. Nacemos con la naturaleza de la maldad, del pecado en nosotros, esclavizado al pecado, y al crecer y al conocer entre el bien y entre el mal, empezamos a tomar paso y camino, y algunos piensan que son personas nobles y buenas, ayudadores, dan a obras de caridad y hacen buenas obras, pero ¿saben qué? Las buenas obras no salvan. El único que puede salvar es Jesucristo. Está pasando por adicciones a ciertos vicios. Cristo es la solución. Él es el único que puede romper cualquier vicio. Él es el único que, a pesar de que tu vida pasada o tal vez hasta tu presente sea una vida oscura, sea ¿cómo se puede decir? Un historial tal vez que personas consideran horrible. En Cristo hay salvación. Ve a Cristo. Pon tu fe en el Señor Jesús. Lee este evangelio. Pídele a Dios, y Señor, yo quiero conocerte. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido en un tiempo y Cristo me encontró a mí. Yo no lo estaba buscando. Yo hasta había crecido en la iglesia y conocía acerca de Dios, pero no lo conocía personalmente. Y cuando yo estaba perdido y cuando yo estaba en un punto de mi vida donde yo pegué fondo, Él extendió sus brazos hacia mí. Me extendió su misericordia y su gracia.
Y ahora que soy cristiano, no soy perfecto. No pretendo ser perfecto, no pretendo conocerlo todo, pero procuro cada día conocer más de Dios a través de su palabra, crecer, procuro hacer el esfuerzo de ser más como Cristo y buscarlo con todo mi corazón. Él es la solución para nuestras vidas. Ve al Señor, confía en el Señor. Si está pasando una dificultad, ponla en las manos del Señor. Él tomará el caso. Jamás ha perdido un caso. Pero debemos buscarle con todo nuestro corazón. Que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y feliz noche.